W Radio presenta Foro W. El Mar de Cortés y el Pacífico Sudcaliforniano. ¿Qué es la CODEMAR? El impacto de la industria pesquera en el Mar de Cortés. La extinción de especies marinas y cómo afecta. Beneficios de tener una reserva de la biosfera. Y bueno, pues ya estamos aquí, como les decía, soy Gabriela Barkentin, estamos en este foro W, vamos a hablar del Mar de Cortés, vamos a hablar de los mares en general, pero de manera específica nos vamos a meter con el Mar de Cortés y vamos a hablar de cuál es la problemática general de los mares en México. Vamos a hablar también de manera específica qué es el Mar de Cortés. Si usted nunca ha ido, nunca lo ha visto, nunca ha podido siquiera, no sé, palparlo, olerlo, meterse a sus aguas, les vamos a contar un poquito qué es el Mar de Cortés. Luego vamos a hablar de un tema fundamental que es la sobreexplotación pesquera ahí en el Mar de Cortés y terminaremos hablando de la necesidad de una reserva ahí mismo en el Mar de Cortés. Y por supuesto tengo invitados para estas 2 horas, vamos a estar aquí hasta las 8 de la noche en W Radio, ya saben que además nos pueden encontrar en nuestro Facebook Live, también estamos en streaming en wradio.com.mx y también nos pueden llamar por teléfono 51668900 y aviéntenos todas las preguntas que tengan, quejas, mentadas, aquí aguantamos absolutamente de todo. Y justo para que usted sepa de qué vamos a hablar, escuchen esto que les preparamos. Considerado el acuario del mundo, como lo llamó el oceanógrafo francés Jacques Cousteau, el Mar de Cortés o Golfo de California, además de ser el único mar del mundo que pertenece a un solo país, alberga en sus aguas cerca del 40% de las especies de mamíferos marinos que existen en el mundo y 1/3 del total de las especies de cetáceos. Hoy está en peligro de muerte. Arturo Ayala Bocos, investigador y biólogo marino, habla de la riqueza de especies que hay actualmente en este santuario natural. Peces, pues estamos hablando de más de 800 especies de peces que habitan en el Golfo de California, entre las que destacan pues meros, pargos, ángeles, damiselas, peces arrecifales de cantidad, más de 25-30 especies de mamíferos marinos y de invertebrados. Yo me atrevo a decir que son más de 2000, tal vez, incluso más. Hay muchos mamíferos marinos, ballenas, lobos marinos, diferentes tipos de delfines, orcas, ballena azul, ballena jorobada. Hay tiburones también, ¿no? Tiburón toro ahí en Cabo Pulmo, tiburón martillo de repente se deja ver en varios lados. A pesar de que se ha visto golpeado en las últimas décadas por la pesca, la sobrepesca, en realidad es un lugar altamente diverso, una gran diversidad de diferentes grupos de animales marinos. Como refiere el investigador, en las últimas décadas, la pesca no sustentable, el turismo mal planeado y la contaminación se han convertido en amenazas para los hábitats y las especies de un mar cuya riqueza sigue vigente. De ahí la importancia de crear un área natural protegida federal o reserva, como lo afirma la bióloga Amaya Bernardes, quien además considera también esencial que la reserva prohíba todo tipo de minería submarina y explotación de hidrocarburos dentro de su poligonal y en toda su zonificación. Es por eso que resulta imperativo pensar en un instrumento legal que permita conservar los ecosistemas y las especies a perpetuidad, y este documento se traduce en la creación de áreas naturales protegidas federales. Estas áreas se decretan a través de un decreto que firma el presidente. Es un instrumento muy sólido en términos jurídicos que, por ejemplo, garantiza que se prohíba el desarrollo de minería subacuática, por ejemplo, o en el caso de nuestra propuesta para ambos litorales de la Baja California Sur, que se prohíba lo que se denomina la pesca industrial. Se trata, nos dice el biólogo marino Arturo Ayala, de un lugar en el cual los humanos no encontraban mayor cabida que la de ser visitantes ocasionales. Ahora la depredación de la industria pesquera ha traído que numerosos ecosistemas han sido fuertemente impactados y poblaciones de especies marinas carismáticas han sido diezmadas y llevadas al borde de la extinción comercial o biológica. ¿En qué situación se encuentra el Mar de Cortés y cómo era antes? Pues antes tenía mucho más abundancia en muchos recursos. Por ejemplo, en peces pues había mucho más abundancia, tallas más grandes. Ahora están más chicas. Algunas especies ya no se ven tan comúnmente. Los tiburones, por ejemplo, pues han ido disminuyendo. O sea, sí se ha visto afectado por ese crecimiento poblacional y por ese incremento en la pesca. Pero sí, a comparación, pues podríamos decir que está en condiciones un poco más deplorables ahora que antes.
Para contrarrestar este desastre ambiental, la Coalición en Defensa de los Mares de México, CODEMAR, en voz de uno de sus integrantes, Gabriel Cuadri de la Torre, exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, para crear una gran reserva de la biosfera en el Mar de Cortés y el Pacífico Sudcaliforniano, a fin de proteger los ecosistemas marinos y las especies que habitan en la región, y garantizar la subsistencia y prosperidad de pescadores artesanales o ribereños. En este sentido, CODEMAR exige, propone, quiere la creación de una gran área natural protegida en una parte del Mar de Cortés sudcaliforniano y en una parte del Pacífico también sudcaliforniano. Una área protegida que sea capaz de conservar sus ecosistemas y asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos. Quien visita el Mar de Cortés realiza más que un viaje natural, un viaje humano en el que agradecemos a la naturaleza el permitir contemplarla de cerca y con el compromiso de cuidarla para las generaciones futuras. Para W Radio, Octavio García Ortiz. Gracias, Octavio. Ahí está parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. En este primer bloque me da mucho gusto saludar a Francisco Ursúa. Francisco Ursúa, tienes una experiencia interesantísima. Ahorita que estaba leyendo por acá, ingeniero civil con estudios de maestría en medio ambiente. Durante más de 18 años ha trabajado en la administración de áreas naturales protegidas dependientes del gobierno federal, de todo tipo, subdirector del Parque Nacional Isla Contoy, luego vicedirector del Parque Nacional Isla Mujeres en Cancún, de la Reserva de la Biosfera Siancán, y finalmente director regional de la península de Yucatán. Y luego me encantó esta parte, dice, tiene una amplia experiencia en la gestión de bosques tropicales, turismo, conservación, etcétera, pero además coordinó el hundimiento de 4 buques de la Armada de México que sirvieron para la creación de arrecifes artificiales. Qué interesante, Francisco, bienvenido. Gracias, Gabriela. Muy amable. Y está con nosotros también Gabriel Cuadri, ustedes lo conocen muy bien, porque Gabriel se ha movido en muchos lugares y de manera muy pública. Él es ingeniero civil, tiene maestría, estudios, doctorado en economía por la Universidad de Texas, fue director de planificación ambiental del entonces Distrito Federal y presidente del Instituto Nacional de Ecología, y actualmente es director asociado de CIGEA, firma consultora de ingeniería ambiental y frecuente colaborador de algunos de los principales medios de comunicación nacionales. Además también es buen tuitero, publica por ahí gran número de artículos y libros relacionados con medio ambiente. Ustedes saben, fue candidato a la presidencia de México en el 12, formó parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Gabriel, bienvenido. Gracias, Gabriel, es un honor estar contigo. A ver, pues arranquemos un poco. Imagínense ahorita la gente que nos está escuchando, que van tal vez en el periférico de la Ciudad de México o en el periférico de Guadalajara o donde sea, y que dicen, bueno, ¿y por qué tendríamos que hablar de los mares? ¿Y cuál sería la problemática en términos generales, Francisco, de los mares en México? Mira, Gabriela, lo primero que yo le diría a mis conciudadanos es que la dimensión del mar es 1.5 veces la dimensión territorial de nuestro país y es básicamente desconocida. Hemos sido una civilización, una sociedad que no ha volteado de espaldas al mar. No hemos conocido su riqueza. El mar lo recordamos en épocas de Semana Santa, ¿no? Porque ahí cuando vamos de vacaciones, sí. Y cuando vamos de vacaciones, pero la gran mayoría de los mexicanos van de vacaciones a tirarse de panza al sol, cosa que no está mal, no está nada mal, por supuesto. Pero nos hace falta apreciar el valor patrimonial que tiene el mar. Somos un país extremadamente rico, estamos en la confluencia de 2 océanos, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, hay un Mar Caribe, un Golfo de México como parte de la cuenca del Atlántico, tenemos 11,000 kilómetros de litorales y una riqueza inmensa, privilegiada, todavía rescatable, pero sujeta a esta riqueza y esta gran belleza a fuertes presiones de afuera y de adentro. El cambio climático, ese es un término que ya se conoce, lo has mencionado en muchos de tus programas, está en la agenda, empieza a estar en el imaginario colectivo, la contaminación, y eso ya es un problema de responsabilidad directa, el cambio climático también, pero se asume como una cuestión global. Pero la contaminación de los ríos, y tú me dirás, Gabriela, no cuántos ríos están contaminados, qué pocos ríos tenemos no contaminados en nuestro país, y todos esos van a dar a desembocar al mar. Y después tenemos desarrollo costero. El desarrollo costero no siempre está bien planificado, a veces está con densidades excesivas a lo que el ecosistema soporta,
y a veces está sin suficiente infraestructura. Y además, y principalmente, y ese es el tema que más ha ocupado a la Coalición en Defensa de los Mares de México, los recursos están sobreexplotados. Hay una sobrepesca generalizada. ¿Recursos pesqueros? Los recursos pesqueros. Nosotros preferimos llamarle vida silvestre a lo que se conoce en términos pesqueros como recurso pesquero. Peces, mariscos y demás productos del mar, que son considerados un recurso más que un grupo de vida silvestre y que son sobreexplotados consistentemente. Oye, Gabriel, ahorita que estoy escuchando lo que nos dice Francisco, y es cierto, o sea, en general, salvo quienes viven cerca del mar, posiblemente, o tengan, digamos, una formación diferente, pero para la mayoría de los mexicanos el mar es eso, vas a la playa, te echas y te la pasas bien. Y hay una parte que sin duda tiene que ver con la explotación de los recursos, etcétera, pero ¿qué no hemos hecho para entender el mar como un patrimonio, para entender el mar como parte de la nación, para entender el mar no solo en la superficie del agua, sino para entender al mar como aquello que nos da vida también? ¿Qué no hemos hecho? Mira, Gabriela, creo que tu pregunta es muy, muy interesante. Creo que es un problema cultural, incluso un problema civilizatorio. México ha vivido, como decía Francisco, de espaldas al mar prácticamente durante toda su historia. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que los pueblos prehispánicos simplemente no navegaban en el mar, no sabían navegar, no conocían la vela. Tengamos en cuenta que durante siglos México no fue capaz de construir un puerto. Veracruz, que era la puerta de México al mundo, fue un simple arenal donde anclaban los barcos y los descargaban en canoas. El puerto se construyó hasta el gobierno de Porfirio Díaz a principios del siglo XX. O sea, México no fue capaz durante toda su historia de construir la infraestructura necesaria para aprovechar. ¿Por qué? Los mares. Pues mira, no sé, es una pregunta que yo no sé responder, no sé por qué esa aversión o lejanía o digamos dejadez de los mexicanos con respecto al mar. Y esto se ha traducido en épocas más recientes, en épocas modernas, en una falta de interés y en una falta de instituciones de gobernanza en el mar, en los mares de México. Es increíble, Gabriela, si uno lo piensa, digamos, objetivamente, que no exista en México una autoridad a cargo del gobierno en el mar, una autoridad capaz de diseñar políticas integradas en los mares, políticas regionales, políticas territoriales, políticas, digamos, de aprovechamiento ecosistémico. Hay un enfoque parcial, cada dependencia gubernamental interviene desde su punto de vista y no existe, digamos, esta... O sea, ¿quién toma decisiones? Depende del problema y depende del problema, depende de la situación, depende del lugar. Por ejemplo, ¿quién está a cargo del sargazo? Que es un problema, son aguas federales, es un problema federal y no hay ninguna entidad en el gobierno federal que tenga la capacidad de lidiar con el problema. Sí, esto que hemos visto en fechas recientes, sobre todo en las playas de Cancún y esa zona, que llega a esta, pues ¿qué es? Como un alga, ¿no? Al final, es un alga. Es un alga, y que llega ahí, y bueno, hemos hablado con todo el mundo, incluso nos decían el otro día, no, pues ahí están unos barcos, pero están arrumbados, quién sabe dónde, pero es cierto, nadie toma una decisión, por ejemplo, con el sargazo. Otro ejemplo claro es el de las playas de Quintana Roo, la playa de Cancún, por ejemplo, que periódicamente se ve erosionada, se ve destruida por nortes, huracanes y simple proceso de erosión costera, y no hay una autoridad que ordene, que decida cómo proteger de manera definitiva la playa de Cancún. Simplemente se rellena con arena periódicamente, la Comisión Federal de Electricidad hace algunos estudios, los hoteleros se organizan, pero no hay una autoridad en México. Dejó de existir eso hace muchos años. Y por eso se requiere en México una entidad, una agencia o una entidad de gobierno muy sólida que reúne estas capacidades de gobierno para que tengamos un gobierno en el mar, Gabriel. Y ven ustedes, Francisco, en tu caso, Gabriel, ven ustedes que esto por lo menos está en el horizonte de alguien, es decir, más allá de quienes están desde la organización civil, desde diferentes organizaciones luchando por que los mares en México tengan, digamos, la categoría y la atención debida, pero ¿está en el horizonte de política pública de alguien? Yo pienso que sí, ha habido avances todavía muy escasos, todavía muy preliminares. La Secretaría de Marina, que es la autoridad por excelencia en nuestros mares y en los mares del mundo, decretó el año pasado, hizo reformas a su reglamento interior y estableció de manera oficial, en diario oficial, la figura de guardia costera a través de una autoridad marítima nacional.
Pero la Guardia Costera, ¿qué hace? Es la que vigila, digamos, los límites de lo que le corresponde a México. Defiende la soberanía. También va para abajo y también va para los demás lados. Para todos lados, es tridimensional, defiende la soberanía, es la autoridad máxima encargada de velar por nuestro patrimonio. Y es un muy buen principio, todavía no culmina en una sola autoridad, como tenemos en experiencia en otros países, en Estados Unidos, en el Mediterráneo. Tú tienes una guardia costera que se encarga de todo. Si es tráfico de personas, si es narcotráfico, si es pesca contaminación, ilegal, si es pesca ilegal, entonces te cae la guardia costera y tiene facultades para actuar en ese momento y dirige, por supuesto, el delito a la entidad correspondiente. Hay un principio de esa organización en México que todavía no es hoy una realidad constante, pero ya está decretado y la Secretaría de Marina ha ido fortaleciendo. Hay, ya lo mencionaste, y esto no es gobierno, pero hay un despertar de la sociedad civil organizada. Nosotros mismos, la Coalición de Defensa de los Mares de México, la CODEMAR, es de muy reciente creación. Hay una serie de organizaciones que están... ¿Qué es la CODEMAR? La Coalición en Defensa de los Mares de México. ¿Pero qué significa? Es un grupo todavía pequeño, somos 9 especialistas o personas que nos hemos dedicado la mayor parte de nuestra vida profesional. Entonces tenemos de 20 años para arriba trabajando en cuestiones marinas, dentro y fuera del gobierno, y que, como su nombre indica, es una voz que está proponiendo cosas, está exigiendo cosas, está propugnando, por la defensa de nuestro patrimonio natural en los mares de México, mares y costas de México. Y tenemos muchos aliados, sobre todo, y esto nos emociona bastante, en la parte artística, en la parte fotográfica, porque el mar, por su belleza y su importancia, ha sido retratado, videograbado y mostrado al mundo, en los mares mexicanos, con gran talento. Entonces, la mayor parte de nuestros aliados son fotógrafos de naturaleza, buzos, y tenemos, por supuesto, mucho trabajo, tanto con el gobierno como con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a conservación marina en general. Oye, Gabriel, y en eso que decías hace rato que me llamó la atención, yo no lo había recorrido así, como tú lo decías, finalmente le dimos la espalda al mar durante mucho tiempo hasta que algún día lo volteamos a ver. Pero bueno, uno puede ser las organizaciones de la sociedad civil, puede ser gobierno, pero la ciudadanía, o sea, ¿crees que hay algún trabajo o tendría que haber un trabajo de conciencia de la ciudadanía, para la ciudadanía, de lo importante de los mares? Así vivas en Iztapalapa, en Tláhuac, en Zapopan, en donde sea, que no ves el mar, porque el problema es que luego no ves el mar, y entonces no es que solo le des la espalda, es que ni siquiera lo tienes frente a ti. Entonces, ¿cómo pasar de esta organización también a la cancha del ciudadano? Claro, mira, Gaby, creo que aquí lo fundamental es la creación de una cultura de apreciación, de valoración del patrimonio ecológico de México en la tierra y en el mar, casi de un cambio civilizatorio, en donde las preferencias de la ciudadanía se van configurando estos valores del mar. Y esto tiene forzosamente que reflejarse en cambios también en la actitud del gobierno, en las acciones de gobierno y en las decisiones que se toman al respecto. Mira, es muy interesante ver cómo hasta ahora la principal intervención del Estado en los mares es la pesca, es a través de la pesca. Y se observa, digamos, al mar como una especie de un gran reservorio infinito de pescado, al cual tiene acceso prácticamente todo el mundo. Hay que reconocer una cosa fundamental, que es que los mares son propiedad pública, a diferencia de la tierra, donde en este país casi la totalidad del territorio es propiedad privada de ejidos, de comunidades o de individuos. Los mares son absolutamente propiedad pública, son propiedad de todos los mexicanos. Y no hemos podido nosotros ni crear esa cultura de apreciación por el mar, y mucho menos una cultura y una serie de preferencias que nos hagan intervenir o que nos hagan exigir cosas que esperamos que ocurran en los mares. Hasta ahora los mares han sido en la práctica propiedad privada, en la práctica o de facto, porque no es legalmente así, propiedad de la industria pesquera. Solamente ellos tienen derecho a decidir, a opinar, a explotar
explotan los recursos que son de todos, gratuitamente, sin pagar un solo derecho, cosa que, por cierto, es algo extraño, y tienen el derecho, o se creen con el derecho, junto con la autoridad pesquera, que es la CONAPESCA, de explotar hasta el último rincón de los mares mexicanos, Gaby. No aceptan ningún otro interés, no aceptan ninguna otra visión al respecto de los mares, por ejemplo, una visión conservacionista como la nuestra, una visión en la cual queremos que los mares también sirvan a la conservación. No todo es para pesca industrial o para pesca ribereña. Es muy importante que una parte importante del mar, es fundamental que una parte importante del mar se destine para la conservación, para la recreación, para el turismo, para conservar procesos evolutivos marinos, para recuperar especies, o sea, tantas cosas que son importantes en los mares y que no se ha podido hacer hasta ahora por la influencia política decisiva que han ejercido personajes o actores o la industria pesquera en su conjunto. Para darte un ejemplo, hasta el año pasado, Gaby, cuando se decretó el Parque Nacional de Revillagigedo, sí, en todas las áreas protegidas marinas de este país se permite la pesca. O sea, ¿cómo es posible que la autoridad no haya podido poner, digamos, en su lugar a la industria pesquera y apartar, aunque fuera un porcentaje mínimo del territorio marino de México para la conservación? Eso es muy indicativo de esta, digamos, distorsión de poder y de percepción que hay con respecto a los mares. Bueno, vamos a ir a un corte. Hay que decir que, por cierto, porque desde hace rato que anunciamos que teníamos este foro, pues hubo por ahí algunos que se ve que están en la industria pesquera y que levantaban la mano y decían, no es cierto, nosotros no somos tan malos, ¿no? Aquí no se trata de buenos o malos, se trata de discutir y por supuesto los micrófonos están abiertos, pero nos parecía fundamental poner este tema sobre la mesa. Si luego quieren abrir y acercarse, como lo intentamos y los buscamos, nosotros felices de la vida, por supuesto, pero nos parece fundamental hablar de una cultura del mar en este país. Estamos aquí en este Foro W sobre el Mar de Cortés. El Mar de Cortés es de todos y ahora, regresando al corte, vamos a hablar específicamente del Mar de Cortés. Si usted que nos está escuchando allá afuera, si nos está viendo a través de streaming o de Facebook Live, nunca ha ido al Mar de Cortés o nunca lo ha visto, o nunca ha visto un video o una fotografía o nunca lo ha escuchado, espérese tantito porque le vamos a contar algo absolutamente maravilloso. Soy Gabriela Barkentin, vamos a un corte y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en este Foro W, el Mar de Cortés es de todos, un Foro W que en verdad me da muchísimo gusto que me hayan invitado a conducir y nuevamente le agradezco a mi querido Enrique Hernández Alcázar y al equipo de Así el Hueso que nos hayan dado su espacio a esta hora para que podamos platicar con ustedes. Han de decir, híjole, estamos el lunes hablando de mar, pues sí. Qué bueno, podemos estar el lunes en la tarde hablando de mar. Yo soy Gabriela Barkentin y voy a estar aquí con ustedes hasta las 8 de la noche. Ya tuvimos un primer bloque donde hablábamos de la problemática general de los mares en México. Está con nosotros, sigue aquí con nosotros Gabriel Cuadri y estaba hace ratito Francisco Ursúa, que va a brincar otra vez aquí al escenario en un bloque más adelante. Pero además de Gabriel Cuadri, tengo también aquí conmigo a Mario Gómez, quien durante más de 20 años ha diseñado e implementado con éxito proyectos ambientales en México, tanto para el sector público como para el privado. Entre 97 y 2000 formó parte del equipo que creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP, y ha promovido y gestionado la declaratoria de diferentes áreas naturales protegidas en México, de carácter tanto federal, estatal, municipal, privadas también. La más reciente, de la que hablábamos un poquito hace rato y la que aquí hemos hablado mucho en esta estación, es la del Parque Nacional Revillagigedo, el área marina libre de pesca más grande de América del Norte. Mario, bienvenido. Gracias, Gaby, muy amable. Y está con nosotros también Ramón Castellanos, que tiene una larga experiencia en el diagnóstico, planificación y aplicación de iniciativas relacionadas con la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable, y fue durante varios años director adjunto de la Reserva de la Biosfera, el Vizcaíno, en Baja California Sur, donde dirigió diferentes programas, entre los que destacan la protección, por ejemplo, de la ballena gris, entre muchos otros. Ramón, bienvenido. Gracias, Gaby, buenas tardes. Pues queremos hablar en este segundo bloque, hace rato hablamos un poco más general de los mares, pero en este segundo bloque queremos hablar de manera específica del Mar de Cortés. Yo he tenido la oportunidad de ir, no lo mucho que quisiera ni lo seguido que quisiera, pero he tenido la oportunidad de ir al Mar de Cortés. Soy una enamorada de ese azul profundo, el azul profundo de un agua que es un agua fría, pero que es un agua fría que contrasta también con esos paisajes que son casi desérticos, pero que de pronto dejan de serlo, y también tenemos unos oasis espectaculares. Pero para quien nos está escuchando allá afuera, Ramón, descríbeles qué es el Mar de Cortés.
Pues el Mar de Cortés es una de esas cosas raras que tiene México y que aprovecha poco porque es de los pocos mares interiores que hay en el planeta. Es un mar muy muy largo, tiene cerca de 1.600 kilómetros de largo y sin embargo es bastante angosto, entre 200 y 100 kilómetros, una cosa por el estilo. Conectado en el extremo sur al Pacífico y en el extremo norte era, digamos, alimentado por el río Colorado, mismo que ahora pues llega un chorrito, no usa de ser un gran caudal históricamente. Ahora pues hay muchas presas, lo usamos Estados Unidos y México para agricultura, y lo que llega a México pues es un hilito de agua. Pero digamos, este mar tiene la particularidad por ser largo y estrecho y además muy profundo, tiene fosas de más de 3.000 metros de profundidad. Eso lo hace ser muy biodiverso. Por el punto donde está conectado, que será a la altura, digamos, de Los Cabos, entre Los Cabos y Mazatlán, ahí está la zona de transición del Pacífico, en donde cambia de templado a cálido. Viene la corriente de California desde Alaska, que trae muchos nutrientes. Entonces este factor, tanto de el lugar donde está y que sea tan largo y tan profundo, lo hace ser posiblemente el mar interior más biodiverso del mundo, posiblemente. ¿Qué otros mares interiores hay en el mundo? Pues mira, está el Mar Negro, que tiene pues estas particularidades, digamos, de ser justamente lo opuesto del Golfo de California, una muy poca biodiversidad, claro. Pero como mar interior como tal, digamos, con conexiones hacia afuera y con navegación y con tanta vida, pues yo creo que es el único. El Mar Rojo, ¿no? El Mar Rojo es el... Hudson también, Chesapeake, exactamente. Ahora, este mar pertenece a un solo país, ¿no? Que eso lo hace también tener diferente, claro. Ajá, exactamente. Ya. Ahora, el hecho de estar rodeado, como dices, de las zonas áridas que aportan muy poca agua, pero la cantidad de vida que tiene por los flujos de corrientes y por la por la fuerza de las mareas a la altura del Alto Golfo, pues el agua se va pues 1 kilómetro, ¿no? O sea, de donde llega en marea alta a donde termina en marea baja es 1 kilómetro, es muchísima agua la que se desplaza. Esto hace que los nutrientes que vienen del fondo mantengan una vida gigantesca de plancton. Y el plancton a su vez mantiene una vida gigantesca de pelágicos menores, que son las sardinas y anchovetas, y a partir de ahí pues esta gran biodiversidad en términos de peces, 800 y pico especies de peces, más de 4.000 especies de invertebrados marinos, 80% de los cetáceos que se conocen en el mundo están entre el Pacífico sudcaliforniano y el Golfo de California. O sea, es verdaderamente, como lo dijo Cousteau en su momento, el acuario del mundo, ¿no? Qué maravilla. Mario, ¿cuál es la problemática entonces del Mar de Cortés? Es decir, suena maravilloso lo que nos está diciendo Ramón, dan ganas de salir corriendo hacia allá y suena increíble, pero ¿con qué nos estamos enfrentando hoy? De repente por ahí escuchábamos hablar de la vaquita marina y se volvió así como muy famosa, intervino hasta Leonardo DiCaprio y todo el mundo estábamos como volteando a ver a la vaquita marina, pero además de que creo que esa es una batalla perdida, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo hoy con el Mar de Cortés? Bueno, como lo comentaba Ramón, vino Cousteau aquí en 1971 y quedó impresionado con todo lo que vio en el Mar de Cortés. Regresó en el 87 y lo llamó el acuario del mundo. Y ya estaba empezándose a preocupar porque identificó que existía ya en ese momento una gran actividad de pesca, sobre todo la industria estaba empezando a participar, y ya identificaba él algunas especies que tenían algunos impactos. Cuando regresa en octubre del 92, estaba realmente preocupado por el Mar de Cortés. No le queremos llamar un panteón marino al Mar de Cortés porque todavía está el cuarto para las 12 y lo que pretendemos nosotros con dar a luz esta reserva de la biosfera es justamente hacer un acto de planeación o preventivo para poder tener mar a futuro. Y aquí, como lo comentó también Gabriel hace unos minutos, es un tema ideológico. Definitivamente la pesca industrial o los industriales no tienen esa visión de poder compartir un mar a largo plazo. Ellos pescan para hoy, no pescan para mañana. Y esa es, yo creo, que la parte que hay que romper. Y la otra es la parte de Conapesca, que ha mal administrado los mares de México a lo largo de toda su historia. Entonces, y bueno, Conapesca adicionalmente viaja junto con el conocimiento científico de ellos mismos, que es el Instituto Nacional de la Pesca, quienes que tendría que estar diciendo que se puede, dónde están, cómo están las poblaciones, y hacerle caso también a las comunidades ribereñas, sí, a quienes tienen total y absolutamente en el olvido, ¿no? Entonces el Mar de Cortés, para mí, es un mar que está al cuarto para las 12, que hay que ponerle y prestarle atención, que es de todos los mexicanos, no nada más de los que viven en las orillas, y tratar de evitar una buena cantidad de acciones. Gabriel, estamos aquí con Gabriel Cuadri también. En el corte comentabas algo que tiene que ver con
con incluso quienes explotan, digamos, como toda esa zona, y hablábamos un poco de lo que puede pasar con Mazatlán y con otras regiones, pero pensando ya de manera específica, ¿cuál es, así como nos decías ahorita, Mario, el tema de, pues podría llegar a ser una especie como de panteón, ¿no? Que esperemos que no sea un mar que haya muerto, pero ¿qué se está sobreexplotando y cómo? Específicamente hablando del Mar de Cortés. Mira, hay muchas pesquerías o modalidades de la industria pesquera que tienen un gran impacto no solamente sobre la pesquería que directamente explotan, sino sobre muchas otras especies, ecosistemas. Por ejemplo, la pesquería de la sardina lo que hace es remover del ecosistema la base de todas las cadenas ecológicas, porque tanto las aves como los peces carnívoros pelágicos, como tiburones, como mamíferos marinos, todos se alimentan o dependen de la sardina para sobrevivir. Entonces, si tú estás removiendo cada año algo así como el 50 o 60% de la biomasa completa de sardinas que hay en el Mar de Cortés, estás afectando y estás, digamos, socavando el cimiento ecológico que permite la vida de muchas especies y ecosistemas. Luego tienes el caso de la pesca de arrastre, que es la pesca de camarón. Imagínate, Gaby, que tú metes un bulldozer a una selva con una enorme cuchilla y vas desmontando la selva y simplemente vas tomando una caoba por ahí y otra por allá que te encuentras al tiempo que destruyes todo el ecosistema completo. Bueno, las redes de arrastre de camarón son esos bulldozers que van por el fondo del mar, van arrastrando y destruyendo todo el ecosistema marino, a un costo energético enorme, porque arrastrar, imagínate, le cuesta mucho al barco camaronero en términos de diésel, y todo esto ocurre, esta barbarie, porque hay que llamarle de esa forma, ocurre en buena parte porque el gobierno mexicano gasta tu dinero y el mío, lo que pagamos de impuestos, lo gasta en subsidiar el diésel, la gasolina y además las embarcaciones de los barcos camaroneros. Si no fuera por el subsidio a los combustibles que Conapesca le da a la industria de pesca de arrastre, no sería económicamente factible, no sería rentable en buena medida. Luego tienes el caso también de la pesca con palangre, de los palangres industriales. Para ilustrar un poco la idea, el palangre es una enorme línea que puede tener 2 o 3 kilómetros de largo, con cientos o miles de anzuelos, Gaby. Entonces van los barcos palangreros recorriendo el Mar de Cortés, capturando y matando todo tipo de fauna, tiburones, tortugas, mamíferos, aves marinas y todo, y capturando además especies que están reservadas también para la pesca deportiva. Entonces, todo estos, digamos, 3 factores fundamentales de pesca, además de estar alterando los ecosistemas, llevando a la extinción comercial o incluso biológica a especies completas o poblaciones completas en el Mar de Cortés, lo que están haciendo es quitándole el sustrato de supervivencia a las comunidades de pescadores ribereños, sobre todo en Baja California Sur. Llegan los grandes barcos industriales, acaban con todo y los pescadores ribereños se quedan sin posibilidades de mantenerse a ellos y a su familia. Entonces es una verdadera tragedia que tiene que ver con este problema de gobernanza. Tú hacías un símil muy interesante, es como si en tierra estuviera a cargo de gobernar el territorio nacional mexicano terrestre, la subsecretaría de Minas, ¿no? Bueno, pues el mar está a cargo de Conapesca, son quienes realmente ejercen, digamos, un sistema de gobierno que ha sido hasta ahora desastroso y que en última instancia también va a perjudicar a la propia industria pesquera, porque al estar en este proceso van a colapsar las pesquerías y van a perder su empleo miles de pescadores, miles de trabajadores, muchas empresas van a quebrar si no hay un nuevo esquema distinto, una visión diferente de gobierno en el mar, Gaby. Oye, Ramón, en eso que nos está diciendo Gabriel Cuadri, Ramón Castellanos, es claro que de lo que no se trata de eliminar la pesca, eso me queda clarísimo, o sea, no se trata de que a partir de ese foro digamos, ya, no se va a pescar, no, al contrario, me parece que lo que está buscando es un ordenamiento, digamos, de lo que sucede en los mares y de manera específica en el Mar de Cortés. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, con la industria pesquera? Porque ya dijimos, bueno, hay la parte de gobierno, pero yo querría pensar que sí les preocupa lo que está sucediendo, es decir, porque al final pues ellos de eso viven también, pero ¿ha habido un acercamiento? ¿Hay algo de interlocución con la industria pesquera, si hablamos específico de esta región, o cómo está ahí el diálogo?
Pues mira, antes que nada yo quisiera hacer la diferencia entre la industria pesquera y el sector pesquero artesanal y ribereño. Con ese sector, con el ribereño artesanal, pues la relación es muy directa y lleva muchos años sucediendo. ¿Esos son los que están ahí, los que viven ahí? O sea, Exacto. La gente que está, digamos, que vive de la pesca de manera como más artesanal, ¿es Correcto, cierto? son embarcaciones que miden menos de 10 metros y medio, que no tienen refrigeración y que hacen la pesca a mano, o sea, sin usar grúas o winches, ¿no? En este sentido, la pesca artesanal tiene una relación pues, muy íntima con el mar. Es lo que le da pues la razón de ser, la cuestión de tradición, del apego, del orgullo a la región y demás. Yo creo que la pesca artesanal sí pesca pensando en mañana. Tienen el problema de la tragedia de los comunes, que es si mi compadre vecino se lo va a llevar, pues mejor me lo llevo yo. Es una cosa que hay que arreglar. Pero en contraste, la pesca industrial pues piensa un poco como los mineros, ¿no? O sea, ¿qué capacidad tiene la mina? ¿Cuánto tiempo puedo hacer negocio? Y cuando se acabe este negocio me brinco al otro. No hay arraigo. Normalmente los dueños de las empresas no conocen ni siquiera pues, el método de pesca o los mares, inclusive a ese nivel de detalle. Entonces, la relación con ellos es muy difícil y un poquito estridente. Porque, como bien dices, la Codemar no busca parar la pesca. Lo que busca es que nos dure la pesca toda la vida como mexicanos. Lo que estamos tratando de hacer es diferenciar las condiciones en las que pesca en las que se hace la pesca industrial, que es con grandes subsidios y con grandes capitales, tecnificados y con barcos grandes, pescando en las orillas, siendo competencia desleal del pescador que vive ahí y que lo que tiene es pues, una panguita, una embarcación de menos de 10 metros y la capacidad que tenga de jalar la línea a mano. Yeah. Nuestra postura es, bueno, pues si hay pesca industrial y el gobierno le está metiendo a las capacidades de pesca, no solo el tamaño del barco ni el tamaño de la grúa, son sonares tridimensionales, radares de alta potencia, escáneres de súper alta resolución, o sea, tienen mucha más capacidad de agarrar a la biodiversidad. Entonces, bueno, si ese es el esfuerzo, que se haga afuera y dejemos lo que Cuando afuera, ¿qué significa? Digamos, por lo menos 50 o 60 millas fuera de la costa, que es hasta donde pueden llegar los ribereños. Si compite el barcote subsidiado con winches y con GPS, con el pescador que viene pues, sin radio, con su gorra y pues, a mano y piloteando él su embarcación, pues claro que la competencia es increíble. Y no nos estaríamos viendo, y es pregunta solo como abogada del diablo, ¿no nos estaríamos viendo excesivamente proteccionistas? Yo creo que es al revés. Tenemos el ejemplo del Golfo de México. Hace 30 años el 80% de las capturas de la pesca que llegaba a las mesas en los hogares mexicanos venía del Golfo de México. Ahora es como el 15%. Pero no es porque los pescadores dejaran de pescar, es porque nos acabamos el pescado. Fuimos tecnificando y ampliando las flotas y metiéndole subsidios, cada vez más motores, cada vez más diésel, cada vez más radares, hasta que los peces pues, no tuvieron capacidad de reproducirse a la velocidad que lo estábamos sacando. Entonces, en lugar de ahí tomar esta llamada de atención y como país reorganizarnos, simplemente le dimos la vuelta y nos fuimos todos al Golfo de California, al Mar de Cortés y al Pacífico a darle con todo. Sí. Mario, específicamente, nada más para terminar como este bloque hablando del Mar de Cortés, específicamente tú que has estado ahí muchísimas veces y que sé que es un espacio que te encanta, ¿qué le transmitirías ahora regresando? Hablaremos un poco más de la pesca y hablaremos un poco más de ejemplos de otros países en el mundo donde posiblemente lo están haciendo de otra manera y que pueden ser un ejemplo también interesante, pero además de la parte específica de la pesca, ¿qué nos perderíamos si no existiera el Mar de Cortés? De manera específica. Bien, número uno, quiero decir que el estado de Baja California Sur no tiene industria pesquera. Eso es muy importante. Y la industria pesquera viene de fuera. Viene de Baja California, de Sonora y de Sinaloa prioritariamente. ¿Qué nos podríamos perder? El Mar de Cortés tiene una vocación de turismo enorme, muy elevada. Tan o más grande que Quintana Roo. Y esa parte no la hemos aprovechado bien y en orden. Precisamente el ejercicio que pretendemos nosotros de dar a luz una reserva de la biosfera considera de manera muy importante todo ese potencial de turismo. Entonces, esa parte nos estaremos perdiendo. Vienen visitantes de todo el mundo, que no sabemos de dónde vienen, todos los años. Ballenas de todo tipo, creo que 6, 7 ballenas. Azules. Tienes la garantía de ver ballenas azules en México. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes contar con esa experiencia. Obviamente tiburones ballena, orcas, ballenas jorobadas, de aleta fina, que es el segundo animal más grande del planeta, etcétera. O sea, tienes una diversidad de especies enorme que hoy para el turista significa una grandísima oportunidad. Gobierno de Baja California Sur tiene actualmente el 65% de sus ingresos vienen por la parte de turismo, por el Producto Interno Bruto, y por la pesca nada más el 4%. Entonces, lo que pescan todos los otros estados no se cuantifica y no se califica no se queda el dinero en Baja California Sur, se va a los otros estados, ¿no?
Bueno, ahora regresando hablaremos de manera mucho más específica de esta sobreexplotación pesquera y sobre todo también como consumidores qué podemos hacer y que luego más adelante de la reserva, que eso me interesa mucho que entendamos qué sería esta reserva en el Mar de Cortés. Despido a Gabriel Cuadri, gracias Gabriel por haber estado con nosotros, muy interesante la verdad también lo que aportaste y ya saben que lo pueden seguir en Twitter, ahí siempre está muy activo y luego subes fotos, ahí estás en La Paz y no sé qué, se ve que el mar te gusta, se ve que andas por ahí. Gracias Gabriel y les pido a Mario y a Ramón que se queden todavía con nosotros. Vamos a irnos al corte con esto que les preparamos sobre el Mar de Cortés y regresando vamos a hablar un poquito más. ¿Qué hacemos con estos mares que son nuestros? Una de las regiones ecológicas de mayor biodiversidad de México y el mundo son las islas del Golfo de California o Mar de Cortés, región declarada Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad en 2005. Sin embargo, ocurre la captura anual y tasas de mortalidad más altas de tiburones en todo el país. Cada año se matan cientos de miles de tiburones. Destaca el tiburón martillo, antes abundante, alrededor de islas y montañas submarinas como el Bajo Espíritu Santo, Las Ánimas e Isla Cerralbo, el cual fue un atractivo turístico importante. Hoy prácticamente ha sido extirpado, denuncia James Ketchum, director de Pelagios Cajunjá, quien se ha dedicado a investigar a estos escualos. Desde hace unos 20 años aproximadamente empezó a desaparecer el tiburón martillo y las mantas también. Quedan muy pocos depredadores tope, estos son los tiburones, y al desaparecer los depredadores tope pues provoca una degradación de los sistemas marinos. Eso viene sucediendo desde hace algunas décadas, principalmente desde hace unos 20 años. A principios del siglo XXI, del 2000-2001, empezó a haber cada vez menos tiburón martillo hasta que prácticamente desaparecieron de los múltiples sitios donde se observaban. En el Golfo de California hay alrededor de 40 especies de tiburones, 12 de ellas están amenazadas, 10 son consideradas vulnerables y 3 en peligro. Las principales amenazas son la sobrepesca, la degradación del hábitat y el cambio climático. Por si fuera poco, el hábitat de los mamíferos marinos de la región ha sido afectado por la remoción del fondo marino a causa del arrastre industrial de camarón. Además, estas especies mueren atrapadas y asfixiadas en las redes de pesca o quedan con lesiones profundas como consecuencia de restos de aparejos insertados en su cuerpo, indica la bióloga Amaya Bernal. Hay que mencionar que ambos litorales de la Baja California Sur han sufrido cierta clase de degradación por desarrollos a lo mejor hechos un poco a trompicones y también por actividades de pesca industrial que han trastornado los ecosistemas, como pueden ser las redes de arrastre camaroneras, que al arrastrar el fondo trastocan el hábitat de muchas especies, incluyendo las de mamíferos marinos. Ramón Castellanos, conservacionista y experto en la conservación de áreas protegidas, señala que del Golfo de California se extrae más del 60% del total de la producción pesquera de todo México. Sin embargo, la merma en los últimos 15 años se debe a factores como los más de 600 barcos camaroneros que utilizan redes de arrastre, afectando a otras especies, o el uso de chichorros o redes de encierro, en las que han quedado atrapadas especies como tortugas, ballenas y otras de mamíferos marinos. Hay estimaciones que van desde el 60 hasta el 90% de captura incidental. Eso quiere decir que de una tonelada de camarón, o sea, de una tonelada que sale en la red, solamente 100 kilos son de camarón en el peor de los casos. Los otros 800 o 900 kilos de productos se van por la borda porque no tienen valor. Y la otra son las redes de enmalle o las paredes de la muerte que les dicen en inglés, porque se quedan varios días a la deriva y bueno, pues agarran de todo, incluidos mamíferos marinos, ¿no? La pesca en el Mar de Cortés es en su mayoría artesanal o ribereña, ya que alrededor de 55,000 pescadores, usando embarcaciones pequeñas de no más de 10 metros de largo, generan poco más del 50% de la captura ribereña del país. Pero la sobreexplotación de la pesca industrial, palangrera, sardinera y de arrastre debilita cadenas ecológicas y destruye el soporte biológico y ecológico para la pesca ribereña en una competencia desleal, denuncia Arturo Ayala Bocos, investigador y biólogo marino. La afectación directa hacia los pescadores ribereños tiene más que ver con la competencia también, ¿no? Aparte de dañar el ecosistema, la pesca industrial pues le gana en terreno a los ribereños por la tecnología que tienen. Estos barcos de pesca industrial pues lógicamente tienen una autonomía que pueden estar mucho tiempo pescando en el mar, pueden irse muchos días más lejos incluso, ¿no? Y el ribereño no, el ribereño pues se tiene que quedar en la costa a distancias más cortas. Entonces es una gran diferencia en la que los ribereños salen un poco perdiendo. Y pues lo más justo en este sentido tal vez sería que dada la autonomía que tienen los pescadores
pescadores industriales pues no pescaran cerca de la costa y se fueran a lugares mucho más alejados. Es por ello que la explotación irracional de los recursos marinos con fines comerciales y la falta de una regulación eficaz han ocasionado un profundo deterioro en los mares nacionales, llevando incluso a algunas especies a la extinción. Para W Radio, Octavio García Ortiz. Yo soy Gabriela Barkentin y ya saben, estamos en este Foro W donde estamos hablando del Mar de Cortés es de todos. Estamos hablando de la problemática de los mares, pero sobre todo, y espero que en esta hora podamos ir también viendo horizontes de hacia dónde queremos caminar en esta materia. Nuevamente le agradezco a mi compañero Enrique Hernández Alcázar y a los del Hueso que nos hayan cedido estas 2 horas para poder hablar con ustedes de esto que a veces nos queda lejos como problemática, sobre todo los que vivimos en centros urbanos de espalda al mar, pero la verdad es que es fundamental cuando hablamos de la pesca, cuando hablamos de biodiversidad, cuando hablamos de desarrollo social y cuando hablamos sobre todo del país que queremos ser. Así que por eso es que estamos hablando el día de hoy aquí en W Radio. Ya saben que nos pueden seguir no solamente al aire, sino también en wradio.com.mx. Estamos en Facebook Live y por supuesto en nuestras redes sociales, W Radio México, también en Facebook, y al 51668900 en nuestra línea telefónica. Estamos hablando específicamente hoy de los mares y del Mar de Cortés. Hace rato estuvo aquí conmigo Gabriel Cuadri, ustedes lo conocen, tiene una trayectoria pública importante y también en temas de medio ambiente, de ecología. También estuvo por acá Francisco Ursúa, que entre otras cosas, bueno, también ha dirigido varios parques nacionales y reservas de la biosfera. También, por supuesto, estuvo por acá hace ratito Mario Gómez, que, bueno, se ha promovido y gestionado la declaratoria de diferentes áreas naturales protegidas en México. Sigue aquí conmigo Ramón Castellanos y me da mucho gusto. Él tiene una larga experiencia en diagnóstico, planificación y aplicación de iniciativas relacionadas con la conservación de recursos naturales, y se suma a esta mesa Armando Naranjo, presidente de una federación de productores pesqueros del municipio de Mulegé en Baja California Sur. Y antes de que entremos ya de manera específica a hablar de el tema pesquero, y me gustaría también hacer como una comparativa de lo que sucede en otros lugares, no solo en México sino en el mundo, vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Octavio García sobre el tema y volvemos aquí con nuestros invitados. En el Mar de Cortés, como en el resto del litoral de México, la pesca furtiva ha predominado por años con el consentimiento de autoridades y la complicidad de compradores, porque si se aplicaran las leyes, eso no sucedería. Hay productores que no reportan el total de la producción capturada para evadir el pago de impuestos, mientras que otros le cambian el nombre a las especies marinas de exportación, lo que implica que las estadísticas que tienen las autoridades pesqueras no sean reales, lo que repercute en la sobrepesca, la reducción de precios y en ocasiones hasta falta de empleos, denuncia el conservacionista y explorador e integrante de Codemar, Ramón Castellanos. Hay también un problema gigantesco de vigilancia en México. La pesca ilegal es rampante. Chiquita, grandota, mediana, de escama, de almejas, de esto y del otro. O sea, tenemos un problema gigantesco. O sea, estamos capturando más del doble de lo que está registrado. Lo triste de este asunto es que las capturas y los permisos se basan en lo que se registra de captura. Entonces, estamos registrando 50, pero estamos pescando 100. Quiere decir que estamos con un riesgo gigantesco biológico de llegar a el punto donde estamos, que son especies que están en el límite máximo sostenible, a punto de dar la vuelta y empezar con problemas ya mucho más críticos. El Mar de Cortés abarca una superficie de casi 18 millones de hectáreas. De ellas, solo 7,000 han sido puestas a salvo de la pesca por decisión visionaria de las comunidades locales en Cabo Pulmo. Aparte de algunos minúsculos refugios pesqueros, el resto del Mar de Cortés es objeto de explotación masiva por parte de flotas sardineras y palangreras y flotas de arrastre camaronero que son subsidiadas por el gobierno, a diferencia de la pesca ribereña, reprocha Mario Gómez Cruz, conservacionista e integrante de la Codemar. El territorio marino en México mide 1.5 veces más que el territorio terrestre y nuestra zona económica exclusiva mide 315 millones de hectáreas. Los mares de México han sido severamente explotados, todos los mares de México. Las más de las especies están colapsadas en orden del 80%. Las faltas más comunes son la pesca sin permiso, las artes de pesca prohibidas, pescar en temporada de veda y pescar en sitios prohibidos. CONAPESCA repartió en el 2016 más de 2,000 millones de pesos en subsidios. Los más de estos le tocan a grandes empresas de la industria. Poco es lo que llega a los pescadores ribereños.
Para el investigador y biólogo marino Arturo Ayala Bocos es fundamental la prohibición o limitación y regulación seria de artes de pesca depredadoras y poco selectivas, como redes de arrastre, palangres y redes agalleras. Debe imponerse la ley de manera categórica y eficaz en el Alto Golfo de California y tomarse todas las decisiones necesarias para impedir las pesquerías sobreexplotadas, que deben ser objeto de estrictas medidas de regulación, limitación severa del esfuerzo pesquero y de programas creíbles y verificables de recuperación. La pesca industrial con respecto a la pesca ribereña, pues sí hay cierta afectación hacia los ribereños, no nada más hacia los ribereños, la pesca industrial también afecta a ciertos ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, la pesca de camarón con esas grandes redes de arrastre, pues dañan mucho los fondos marinos, los ecosistemas, provocando pues muerte incidental de muchas especies, entre ellas pues corales, peces que no son de interés, mamíferos marinos, etcétera. Y pues la afectación directa hacia los pescadores ribereños tiene más que ver con la competencia también, ¿no? Aparte de dañar el ecosistema, la pesca industrial pues le gana en terreno a los ribereños por la tecnología que tienen. Para W Radio, Octavio García Ortiz. Gracias, Octavio. Ahí está un resumen también de lo que habíamos platicado justo antes de irnos al corte comercial en el bloque anterior. Y Armando Naranjo, ya lo presentaba yo como presidente de una federación de productores pesqueros del municipio de Mulegé, en Baja California Sur. Armando, antes que nada, bienvenido. Gracias, buenas tardes, Gabriel. A ver, cuéntanos un poco cómo es tu municipio, descríbeselo a quien está ahorita acá sufriendo en el tráfico y no se imagina que pueda haber otras cosas. Bueno, el municipio de Mulegé es el segundo municipio más grande de México territorialmente y bueno, cuenta con enormes litorales, el Océano Pacífico y el Golfo de California, algunas bahías muy importantes como Bahía Concepción. Y vemos con tristeza cómo se han disminuido los productos pesqueros, las especies pesqueras, de la cual sobreviven miles de familias allá en el Mar de Cortés. ¿Qué especies hay? Especies de escama principalmente. Nosotros los pescadores... Especies de escama es los peces que tienen escama, me imagino. Sí, especies de escama. ¿Cuánto que estás hablando sierra, con una jurel, guachinango, pargo, cabría, etcétera, ¿no? Están dentro de una especie clasificada en Aconapesca y en el INAPesca como especies de escama, ¿no? Entonces, eso a raíz de una sobreexplotación irracional que tenemos por parte de la industria pesquera, no ha habido una política real de gobierno, de políticas públicas por muchísimos años, esto desde que se creó la Secretaría de Pesca, desde los gobiernos de hace más de 20 y tantos años, se ha privilegiado la pesca industrial, no se ha visto tanto al pescador ribereño, quien se ha mantenido por generaciones. En una familia de pescadores ribereños, hace 30, 40 años, en la familia nacían 8 hijos y los varones todos se iban a la pesca. Y la pesca ribereña era rentable para esas familias. Actualmente, de hace unos 20 años para acá, 15 años, en una familia nacen pescadores, los hijos de los pescadores, pues muchos ya son braceros en Estados Unidos o en México trabajan de albañiles o trabajan en el campo. Básicamente porque ya no da, ¿o por qué? Porque no da. La pesca ribereña se ha disminuido la producción y eso lo dicen todas las estadísticas que hay, indican que la pesca ribereña ha disminuido el aprovechamiento. Pescas con métodos artesanales, como se hacían hace 50 años, o sea, no ha diferenciado mucho. La tecnología en la pesca es tradicional, es pesca. Y no tendríamos, otra vez jugándole a abogada al diablo, no tendríamos que pensar también en que no tendría que ser todo con métodos artesanales, sino que también se puede ir, digamos, avanzando en tecnología, en seguridad para los pesqueros mismos, para los pescadores. No tendríamos que pensar en no mantener lo que fue, sino también entender cómo se puede mejorar. Sí, mira, dentro de la normatividad, la Carta Nacional Pesquera no permite el aumento del esfuerzo pesquero, no permite aumentar más embarcaciones menores ni mayores, ¿no? Eso así está establecido. Más sin embargo, una embarcación mayor, si hace 10 años trabajaba con un barco de eslora, digamos de 50 metros, ahorita están trabajando con barcos mucho más grandes. Si las redes eran redes para pescar la sardina, por ejemplo, de calado de 30, 40 metros, redes de 300 brazas o 400 metros de largas, ahorita son 3 veces más grandes las redes que usan los barcos industriales, de tal manera que se llevan 3 veces más la producción de sardina, aumentan el aprovechamiento. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos pescado que se mantenga, rompes con la cadena
y eso hace que disminuya, y a quien le pegas es al pescador ribereño, de tal manera que si hay las alternativas, bueno, tendrá que ser la maricultura, pero tenemos que regular. No ha habido una política pública decidida a regular a la industria pesquera. Si este es el mecanismo, bueno, nos convence a nosotros, a los pescadores ribereños, porque de alguna forma tenemos que marcarle un alto hasta dónde pueden llegar. Y si a través de la creación de un área natural protegida es el método, yo creo que adelante. Y qué bueno que haya ciudadanos que se preocupen por los mares de México y por los recursos naturales, como en el caso de Codemar. Sí, al rato vamos a hablar específicamente de esta reserva, pero me gustaría, Ramón, contigo también, que ya hablamos hace ratito, pero entrar un poco, a ver, ¿qué países sientes tú que están haciendo bien las cosas? Es decir, que sí están protegiendo sus mares, que están, que tienen una regulación, que permite pues pescar no solo para hoy, sino pescar para mañana, que no vivan de espaldas al mar. ¿Cuáles crees que son ejemplos que vale la pena voltear a ver? Pues mira, en mi opinión el principal es Nueva Zelanda. Ahí nació la idea, el concepto de reservas marinas de no-take zone, donde no hay captura de ningún tipo, nada de pesca. Llevan 35 años en el esfuerzo. Curiosamente todo empezó con una persona en particular contra el mundo y después ha tomado fuerza su movimiento, y de ahí pues han tomado modelos científicos interesantes en donde estas áreas en donde se restringe por completo la captura empiezan a tener a verter recursos hacia las zonas vecinas, el spillover que se llama en inglés, o la derrama de biomasa. Entonces, en un área ¿qué significa eso de derrama de biomasa? Pues en términos generales, todas las costas donde hay peces han sido pescadas tradicionalmente. Con la integración de las tecnologías, pues la captura es cada vez más rápida y más fácil, y por lo tanto es mayor el volumen. Si tú separas un área, aunque sea chiquita, de esa captura, los peces de alguna manera lo saben y se reproducen en esa zona. A diferencia de los mamíferos, pues digamos, un mamífero mientras más viejo, menor es su capacidad reproductiva. En los peces es al revés. Si una hembra el día que madura produce 100,000 larvas, a los 4 o 5 años de ese momento de maduración produce 100 millones. Y si te esperas otros 4 o 5 años son 200 millones y van aumentando los números exponencialmente. Entonces, un pez, mientras más viejo es, más descendencia deja en cada ciclo reproductivo. Lo malo es que los tomamos cuando maduran o justo antes de que maduren. Entonces te estás llevando a los los tomamos demasiado jóvenes. Exactamente. Okay, demasiado jóvenes. Y esto no tiene que ver con que tengamos mala fe ni mucho menos, sino porque pues es el ciclo. O sea, cada año los pescas, pues cada año te llevas a los jóvenes, que son los más inexpertos, los que más en la superficie están, etcétera. En el caso de estas áreas como las de Nueva Zelanda, en donde se ha reservado espacios donde no hay pesca, el aumento en la capacidad reproductiva de esa biodiversidad pues se sale del sitio, y los sitios que colindan con las zonas de reserva capturan mucho más. Igual que pasó en México, la industria en Nueva Zelanda estaba opuesta a los parques nacionales y a la conservación de los mares, pero férreamente. Amenazas, dinero, ya sabes cómo funciona. Sí. Ahora son los que más defienden la creación de áreas protegidas en Nueva Zelanda porque es una caja de ahorro. O sea, ya vieron que no son los abuelos los que dirigen las cooperativas, sino los nietos. Y los nietos, con ese cambio de visión y con esos resultados científicos, pues cada vez promueven más el manejo y el uso de las áreas protegidas. Digo Nueva Zelanda porque es la mamá o el papá de la conservación marina, pero Chile es un super ejemplo en América de ser una potencia pesquera mundial dominada por los industriales. En una administración y media le han dado la vuelta a esa catástrofe, y ahora es un fenómeno de conservación Chile, en donde pues claro, hay diferencias entre los ribereños y los industriales, están peleados, pero ya hay industriales que están reconociendo el valor de poner cajas de ahorro al futuro. Cuando hablamos de los industriales, estamos hablando como, ¿vienen de dónde? Es decir, porque son así como los hombres de negro. Básicamente. Pero ¿quiénes son los industriales? Es muy difícil dar ejemplos sin poner nombres, pero tú imagínate que este señor hace pan y su abuelito hacía pan y el tatarabuelo hacían pan. Esos son los ribereños. Es una cuestión tradicional y está hecho a mano. Y de repente llega un señor que viene pues, de otro lugar o de otra ciudad y ve que la panadería de Don Lencho no se da abasto y pone una fábrica. Y en la fábrica industrial tiene 2,000 trabajadores que ganan el mínimo y produce 4,000 veces más que Don Lencho. Oye, y ha habido discusiones a nivel global. O sea, recuerdo, por ejemplo, el pleito sobre el bacalao hace algunos años. Es una de las extinciones más terribles. Me imagino que ese es un tipo de tema ya mucho más global, entiendo, ¿no? Pero eso fue hace como 4 o 5 años, o no sé si más, que fue como el gran escándalo global de lo que pasaba con el bacalao y quién lo pescaba y cómo lo pescaba, ¿no? Sí, bueno, y tiene otro antecedente que tendrá 15 años, que es la extinción del bacalao canadiense.
Es una pesquería que la ciencia dijo está en el límite máximo, está en el límite máximo. Los científicos orgánicos, los que trabajan con los industriales, argumentaban que no, que eran cambios de temperatura estacionales del mar, que se iba a recuperar, y se colapsó y se extinguió el bacalao canadiense. O sea, se acabó esa pesquería para siempre, ¿no? Sí. Armando, ahí en Mulegé, ¿tú eres de ahí? ¿Tú eres de Mulegé? Somos de Mulegé. Tú eres ahí de Mulegé. ¿Qué es ahí en Valle Concepción, ahí tenemos. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, ¿qué es lo que has visto que ha desaparecido? O sea, por ejemplo, ¿qué especies, qué peces, que ya no encuentran o que encuentran cada vez menos? Mira, hemos visto varias especies. Nosotros en esa zona éramos productores del pez sierra, que se pesca en el Golfo de México, y se consume muchísimo aquí en el Distrito Federal. Aquí muchísimo. En ensaladas. Nosotros de allá comercializábamos cientos de toneladas. De 5 años para acá se han ido en picada de 15, 20 años. Hemos visto la disminución de una embarcación, de una lancha pequeña, menor, que podía sacar 500 kilos en una marea, en un día dejaron de sacar 0 kilos. O sea, de sierra, de una especie que te digo que es rentable y que de alta demanda nacional, producto que se queda en México, pero como esa hay muchísimas especies más que se alimentan de sardina, que se reproducen rápido, pero que dejan de existir. ¿Qué necesitamos? Y por eso la preocupación nuestra es un asunto de supervivencia, por eso estoy aquí. No todos nos atrevemos a enfrentarnos a este monstruo que significa la industria pesquera, que tiene muchísimo dinero. Entonces nosotros somos pequeños, pero es un asunto de supervivencia de nuestras comunidades, porque ves cada vez que las comunidades menos gente queda, ¿no? Claro. ¿Y qué es entonces lo que tú estás pidiendo, lo que ustedes desde Mulegé están exigiendo o quieren exigir? Nosotros pedimos que si esta iniciativa conlleva a regular el aprovechamiento industrial de la pesca, por supuesto que estamos de acuerdo, nos favorece, y qué bueno que se está haciendo. Entonces yo creo que esta iniciativa debe de ir para adelante. ¿Por qué? Porque regula a todos, y no está hablando de que se extermine la industria. La industria tiene miles de millones de hectáreas que hay en el mar. Bueno, que se vayan más en aguas más profundas, que inviertan más dinero, tecnifiquen más. Hay otras pesquerías más que no están siendo aprovechadas, que las puedan aprovechar, pero que permitan también a las comunidades ribereñas que subsistan, que haya sobrevivencia. Entonces lo que buscamos, es lo que peleamos. Además, no estamos hablando de esta iniciativa que están presentando y que nos parece y que estamos muy convencidos excelente. Estamos hablando de Baja California Sur. O sea, es la península, media península de Baja California Sur. Qué bueno que se preocupen los compañeros de Guaymas, bueno, que defiendan sus zonas, pero nosotros estamos peleando y defendiendo la área de Baja California Sur. O sea, Baja California Sur es una isla prácticamente, donde nos cuesta todo llevar para allá. Entonces, sin una política clara de gobierno que nos subsidien los accesos de nuestros productos que consumimos, la vida es cara en Baja California Sur. Sí, es cara. Los que hemos ido a Baja California Sur sabemos que es cara, un poco por lo mismo que tú estás diciendo, porque todo cuesta llevarlo, ¿no? Al final es un territorio que tiene problemas de agua, tiene problemas de muchas cosas y es caro llevarlo. Y a ver, ahorita me decías lo de la sierra, por ejemplo, que se consume mucho aquí en la Ciudad de México. ¿De dónde compran más el pescado que sacan ustedes, por ejemplo? Mira, el pescado nuestro es un pescado que tiene una demanda mundial. Nuestro pescado lo demanda el estado de California en Estados Unidos y el mercado nacional. Aquí en México pues se gusta muchísimo el cazón, la sierra, varias especies, ¿no? Pero te digo de las más... Ya se me está antojando casi todo, man. El guachinango, la cabría, la vaqueta, el mero. Sí. Tenemos pues las especies de las cabrías, pues, sardineras, que son riquísimas, y sardinera, el nombre es cabría sardinera porque se alimenta principalmente de la sardina, y bueno, y también
por supuesto que la pesquería se han disminuido hasta en un 80-90% de esas especies. Sí. Bueno, ahorita en el último bloque vamos a hablar específicamente de la necesidad de una reserva en el Mar de Cortés, qué significa una reserva en el Mar de Cortés y por qué apoyarla y por qué deberíamos estar hablando muchísimo más de ello. Ramón se va a quedar todavía con nosotros, pero Armando ya no, entonces quiero aprovecharte a ti, Armando, para quien hoy te escucha aquí en el país, porque te están escuchando, insisto, aquí en la Ciudad de México, pero también en la ciudad, en Guadalajara, en Torreón, en muchos lugares. ¿Qué le dirías a la gente que te está escuchando que en verdad de repente dice, híjole, pues yo nunca he visto ni siquiera un barco pesquero? ¿Qué les dirías tú? ¿Por qué tendríamos como mexicanos que preocuparnos de algo que les está pasando a ustedes en Baja California Sur? Pues mira, nosotros para empezar en México tenemos un área natural protegida muy importante en el mundo, inclusive, que es la Reserva del Vizcaíno, donde tenemos la protección de la ballena, la gris, que se ha recuperado sus poblaciones a nivel mundial, que estaban en riesgo, y que principalmente en el municipio de Mulegé tenemos 3 cuerpos de aguas muy importantes, pero también tenemos el borrego cimarrón y tenemos el berrendo. Nosotros vivimos también dentro de un área natural protegida como Ejido Bonfil. Ejido tiene 500,000 hectáreas de dotación, tenemos 300,000 dentro del área natural protegida y no tenemos ningún problema para trabajar, para cultivar la tierra, producir dátiles, agricultura, la pesca. Entonces no es un asunto que vaya contraria a la supervivencia de las comunidades, a lo contrario, incentiva la actividad productiva porque hace que la actividad sea más rentable. Entonces el éxito también tiene que haber un valor agregado. Entonces también empuja el área natural protegida en el Vizcaíno el valor agregado. Entonces no es algo que ponga en peligro, a lo contrario, fortalece. Y en el caso de la industria pesquera, bueno, por supuesto que los mares son grandísimos de México y van a tener dónde pescar, pero que permitan que nosotros, los de Baja California Sur, podamos estar en mejores condiciones, porque sí vemos en peligro. Inclusive se ha hablado de manifestaciones en otras ocasiones, en otros tiempos pasados, pues existe una gran irritación en la competencia desleal que tenemos con la industria pesquera, ¿no? Bueno, pues es Armando Naranjo, presidente de una federación de productores pesqueros allá del municipio de Mulegé, en Baja California Sur. Armando, muchísimas gracias por tus palabras y por supuesto le vamos a dar seguimiento y a ver si pronto te caemos por allá. Bueno, gracias por la oportunidad de poder expresarnos y qué bueno que se sigan invitando a más productores, que se escuchen a la gente que trabaja, que está en el último eslabón de la producción y que producimos productos de salud para los mexicanos. Sí, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, quédate todavía con nosotros. Vamos a ir un corte y ahora regresando vamos a entrar de lleno a qué es esto de una reserva en el Mar de Cortés. Seguimos aquí en este Foro W, el Mar de Cortés es de todos. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, estamos de regreso aquí en nuestro Foro W, el Mar de Cortés es de todos. La verdad es que ha estado interesantísimo, ya nada más nos queda la última partecita de este foro. Hemos estado hablando de varias cosas, la problemática general de los mares en México, hemos hablado del Mar de Cortés de manera específica, la sobreexplotación pesquera ahí en el Mar de Cortés, y ahorita vamos a entrar tantito a hablar de la reserva en el Mar de Cortés, y me han estado acompañando varias personas. Hace ratito andaba por aquí Armando Naranjo, presidente de una federación de productores pesqueros del municipio de Mulegé, en Baja California Sur. También estaba por acá Ramón Castellanos, que tiene una vasta experiencia en temas de diagnóstico, planificación y aplicación de iniciativas relacionadas con la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable. Y regresan conmigo, y me da mucho gusto, Francisco Ursúa, que ya estaba aquí hace rato, que también, bueno, tiene experiencia dirigiendo proyectos de parques nacionales, de algunas reservas. También está con nosotros Gabriel Cuadri, que tiene una larga experiencia también en temas de ecología y de planificación ambiental, y Mario Gómez, que también estaba hace rato aquí con nosotros, que también ya tiene varios años trabajando en proyectos ambientales en México, diseñándolos, implementándolos y ahora, bueno, pues de manera específica, por ejemplo, vinculado al Parque Nacional Revillagigedo, entre otros. Antes de hablar específicamente de una reserva en el Mar de Cortés, agradezco, nos han estado escribiendo nuestros radioescuchas, aquí por ejemplo Juan Carlos @jcalat, dice: ¿cuál es la situación actual de los criaderos de especies comerciales como medida de control contra la sobreexplotación? No sé si algunos de ustedes puedan contestar esta. Nos llegaron varias que van en este mismo sentido. No sé si alguno de ustedes quiera. Gabriel. Bueno, creo que es una alternativa muy interesante, que sí puede ser sostenible siempre y cuando sea objeto de una regulación adecuada. Por ejemplo, ha habido granjas camaroneras de camaronicultura
que han devastado los manglares, ecosistemas muy productivos y fundamentales en la interfaz entre mar y tierra. Pero digamos, hoy hay en Baja California Sur una experiencia muy interesante de un criadero de totuaba, que es un pez de un altísimo valor, el cual ha estado al centro del conflicto de la extinción de la vaquita marina. Y este criadero de totuaba está teniendo mucho éxito, está produciendo peces para distribuir en restaurantes de lujo. Me ha tocado probar la totuaba de criadero en restaurantes aquí en la Ciudad de México y la verdad es que es un producto, es un manjar extraordinario. Y me parece que como consumidores debemos siempre en los restaurantes, en los supermercados, siempre preguntar por el origen de los productos que estamos comprando. Aunque no lo sepan, por eso va a ir presionando a las empresas a certificar sus productos o a tener muy clara la cadena de valor o de producción de los mismos y ofrecerle al consumidor productos sustentables. Entonces, hay que preguntar siempre en los restaurantes y en los supermercados de dónde viene esto, quién lo pescó y bajo qué condiciones. Sí, ahorita que dices lo de la totuaba, hace poco también en un restaurante la estaban sirviendo y la primera reacción de todos fue un poco como de, pero ¿cómo? Si estaba protegida o no sé qué. Y bueno, nos estuvieron comentando esto, que venía de algún criadero y la verdad sí, como tú dices, es una cosa absolutamente deliciosa, pero me parece importante esto que dices, preguntemos de dónde viene y bueno, muchas de las preguntas nos llegaban por ahí. Francisco, hablemos un poco de las reservas. Ahorita quiero hablar de la reserva del Mar de Cortés, pero primero en términos generales, ¿qué es una reserva? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Sí, exactamente. ¿Cómo se come? Bueno, ¿qué cosa es? Mira, Gaby, tu auditorio, imaginemos un paisaje de extraordinaria belleza, una postal, una montaña, una selva, un lago, de extraordinaria belleza, muy atractivo, pero vivo. En este paisaje hay recursos naturales, hay biodiversidad y hay procesos reproductivos, procesos evolutivos, nacemos, nos reproducimos y morimos. Hay vida animal, vida vegetal. Hay en México y en el mundo espacios que han continuado por toda la historia evolutiva sin la intervención humana o prácticamente inalterados. Y esos espacios están rodeados por comunidades, actividades humanas. El concepto de reserva de la biosfera parte de la necesaria relación entre el hombre y la biosfera, man and the biosphere. Es una idea de los 70s y 80s de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la más grande organización internacional dedicada a conservación, y la traen a México, investigadores de la talla de Halfter, Gómez Pompa y otros, y se inserta este concepto dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico, como una reserva de la biosfera, una categoría que protege una zona núcleo, un espacio natural prístino, donde se privilegia la continuación de los procesos evolutivos sin intervención humana, y rodeado por una zona de amortiguamiento, un buffer, donde se permiten actividades productivas de manera sustentable, con límites, con regulaciones y con la garantía de que este aprovechamiento continúa de manera permanente para las generaciones presentes y futuras. Ahí está la idea de sustentabilidad. Y el Mar de Cortés tiene todas estas características. Voy a dejar que mis compañeros te digan por qué estamos pensando que allá puede haber esta figura del hombre y la biosfera, de reserva de la biosfera, puede ser aplicable como anillo al dedo en el Mar de Cortés. A ver, y antes de hablar específicamente del Mar de Cortés, cuando hablas de una reserva, ¿es una reserva de tierra, es una reserva de agua, es una reserva, hay alguna excluyente? Hay reservas terrestres y marinas. El componente principal, lo que diferencia una reserva de la biosfera de otra categoría de protección, parque nacional, monumento natural, santuario u otras, área de protección de flora y fauna, es el hombre, la comunidad humana. Es la necesidad de que en las zonas de amortiguamiento se garantice y se dé preferencia, se garantice con preferencia. La Ley General del Equilibrio Ecológico, en el artículo 48, dice que solo podrán aprovecharse recursos naturales por las comunidades que habitan
en estas zonas en el momento de la declaratoria o con su participación. Les da derechos de aprovechamiento exclusivo, porque eso se deriva en tierra y en mar en un proceso de apropiación. Cuando la comunidad entiende que está en una reserva, ya lo dijo Armando, y comprende las ventajas que le da vivir en un espacio diferenciado, protegido, lo cuida, se apropia y es el primer interesado, y es la autoridad no puede estar en todo el país en todas horas. La única forma, o la mejor forma, es que las comunidades se hagan cargo, se apropian del modelo y son los primeros defensores del patrimonio. Ok, Gabriel Cuadri, ¿por qué el Mar de Cortés podría ser una reserva? Bueno, mira, porque reúne muchas condiciones fundamentales. Una de ellas es un espacio de una riqueza extraordinaria, como ya lo comentaron mis compañeros, de una biodiversidad también única en el mundo, que está amenazada, que está bajo riesgo, que está siendo sobreexplotada y alterada, básicamente por la industria pesquera, porque es un espacio donde no hay un gobierno integrado, es un espacio donde no existe un sistema de gobernanza que permita una actuación pues integrada de parte del Estado, y digamos en concurrencia con la sociedad local, con el gobierno del estado, con los municipios, con las comunidades pesqueras ribereñas. Hay un enorme vacío de gobernanza en ese sentido, y ese vacío ha sido aprovechado por la industria pesquera para aprovecharse, bueno, para tomar de facto la propiedad de estos espacios marinos mexicanos. Ahora, el mar, como lo comentábamos, es propiedad de todos, es propiedad pública, es propiedad del Estado. Entonces, una reserva de la biosfera lo que puede hacer es llenar ese vacío de gobernanza, esa, digamos, relativa anarquía y caos, o como lo decía Ramón, esta tragedia de los recursos comunes, este concepto de tragedy of the commons, que se dice en inglés, que cuando algo es de todos es de nadie y todo el mundo lo sobreexplota y acaba siendo, entra en un proceso de extinción y de agotamiento. Y eso ocurre en los mares mexicanos, particularmente en el Mar de Cortés, con pesca ilegal, con sobreexplotación pesquera, con esta visión de corto plazo de la industria, con las nuevas tecnologías que arrasan y con una capacidad de esfuerzo pesquero extraordinario. Entonces creemos que la única forma de poner orden en esta parte del Mar de Cortés, y además de permitir la intervención de otros actores y de otros intereses, por ejemplo, de la pesca ribereña, del turismo sustentable, del turismo centrado en la naturaleza, de los conservacionistas, es crear una institución nueva que hoy no existe, que llene ese vacío. Y esa institución es la Reserva de la Biosfera, que se crea con un decreto presidencial y que establece las bases de regulación y de gobierno y de participación en esa Reserva de la Biosfera. Entonces, lo que va a permitir la reserva es que las comunidades ribereñas, que el gobierno del Estado, que las universidades, que los investigadores, que las organizaciones no gubernamentales, que el gobierno federal se pongan de acuerdo y creen un sistema de manejo del área, un programa de manejo que es acordado por todos. Insisto, estás creando un sistema de gobierno que no existe hoy en día en el Mar de Cortés. Y esto va a permitir, digamos, por ejemplo, que los pescadores ribereños sientan que esta porción del Mar de Cortés ahora es de ellos. Hay un proceso de apropiación cultural, legal y regulatorio. Y en el momento en que se termina la tragedia de los recursos comunes, porque ya hay claridad en el acceso, en los derechos al acceso a los recursos, en ese momento también cambia la forma de ver de los que usan los recursos y los ven más a largo plazo y los pueden usar de manera más sustentable. Entonces aquí vamos a tener una reserva de la biosfera en la que tienes un director, o sea, digamos un poder ejecutivo entre comillas, que es nombrado por el secretario de Semarnat, pero con el consenso de todos los actores locales. Tienes un consejo de la reserva, que es algo así como el poder legislativo, entre comillas, donde participan los pescadores, los operadores turísticos, el gobierno del estado, las universidades, los investigadores, etcétera, etcétera. Tienes también una especie, se puede crear un fideicomiso, donde se reciben recursos nacionales e internacionales para financiar la operación de la reserva. El Mar de Cortés tiene un prestigio y un carisma gigantesco, Gaby. Fácilmente se pueden captar recursos de fundaciones, de organismos internacionales, de gobiernos extranjeros, de filántropos, digamos, muy conocidos, para poder operar esa gran reserva, poder pagar los equipos de vigilancia, de inspección, de monitoreo, de investigación, de educación y de cultura, y de también para financiar algunas actividades productivas sustentables para los pescadores ribereños. Entonces, como ves,
sin una reserva, el Mar de Cortés va a seguir en una trayectoria de colapso, de caos, de anarquía, de derrumbe y de apropiación de facto de la industria pesquera de los recursos del Mar de Cortés. Y la única forma de hacer que el Mar de Cortés sea de todos es a partir de la creación de esta reserva de la biosfera. Oye, pregunta absolutamente, es desde mi ignorancia, ¿cómo se delimita cuál sería la reserva? O sea, ¿dónde se dice, bueno, ahora sí que empieza allá y termina por acá? Bueno, hay estudios científicos que van conjugados con negociaciones políticas con los actores y con una, digamos, sentido de percepción de parte de quienes diseñan la reserva. Como decía Francisco, se establecen zonas núcleo donde no se pueden permitir actividades productivas, donde se deja la naturaleza a sus propios medios. Son zonas de conservación estricta. Y estas se definen a partir pues, de la información científica que existe, de la experiencia de los usuarios de los recursos. Y se definen las zonas de amortiguamiento, en donde, como ya comentaba Francisco, se permite el uso sustentable de parte de las comunidades locales. Esto, digamos, se basa en estudios, se basa en un estudio muy profundo y muy amplio que se llama estudio previo justificativo, que reúne toda la información biológica, geofísica, fisiográfica, social, económica, ecológica, oceanográfica del sitio, y con todo esto se fundamenta una poligonal, un dibujito en el mapa en donde se fijan los límites de la reserva y su zonificación primaria y básica, y esto se consulta. Y se consulta con los pescadores, se consulta con el gobierno del Estado, se consulta con todo el mundo y al final se llega a un consenso, y ese es el decreto que firma el presidente de la República, y así se crea una reserva de la biosfera. ¿Y qué tan avanzado va esto? No sé, Mario, ¿qué tan avanzado va este tema? Bueno, nosotros acabamos de entregar hace unos días, el viernes pasado, un documento previo que sirve de insumo a la construcción del estudio previo justificativo. Se lo entregamos ya a la Semarnat, y es a partir de ahí que hemos estado tocando la puerta de Semarnat para que justamente nos haga caso de la necesidad de hacer este decreto. Si esto cristaliza, se pondrá la consulta pública, como comenta Gabriel, y posteriormente pues podrá aparecer como decreto o no, probablemente en esta administración, firmado por el presidente actual, ¿no? Ah, sí, todavía podría ser en esta administración. Sí, definitivamente. Sí, ¿Y la respuesta ha sido más o menos positiva? ¿Ha sido cómo ha sido tomado por parte de las autoridades? Pues nosotros hemos estado socializando el proyecto en el estado de Baja California Sur, hemos estado trabajando con todas las comunidades ribereñas, con todo tipo de actores, la gente del turismo. Uno de los objetivos que pretende justamente la reserva, porque es el instrumento perfecto para ese efecto, es vetar la minería submarina, que no lo hemos comentado, pero eso es clave. ¿Qué es la minería submarina? Hoy muchas empresas mineras pues ya están teniendo mejores oportunidades de hacer minería abajo del mar que en tierra, por así decirlo, ¿no? Ya. Hay un proyecto, que es el proyecto de Don Diego, en el Golfo de Ulloa, que está tratando de obtener minerales no metálicos para comercializarlos. Pero eso afecta directamente a los pescadores ribereños y a la industria pesquera, incluso, porque afecta todo ese tipo de actividad a la pesca en general, ¿no? Perdón, pero vale la pena decir que hemos tenido un apoyo, una recepción, y además ha asumido el liderazgo claro en este proceso el secretario Rafael Paquiano de Semarnat. Digo, sin él sería imposible el proceso, y él ha sido protagonista fundamental de toda esta iniciativa, ¿no? ¿Y han tenido contacto con las autoridades que vienen? Hemos estado en contacto, sí, efectivamente, ¿no? Pues esto será un proceso, Gaby. Si no sale en esta administración, saldrá en el siguiente. Sí. Pero no nada más esto está sucediendo en México. El mundo entero está volteando a ver al mar. Por primera vez en la historia va a suceder la semana próxima una reunión a través de la ONU en donde todos los países se juntan para tratar de regular sobre alta mar, sobre los mares abiertos, que son los mares que están fuera de las zonas económicas exclusivas de todos los países y donde hay una elevadísima biodiversidad, riqueza, y donde pues se está pescando también. Entonces, ese tema... ¿Es la primera vez que se hace una Es la primera vez que se hace una regulación de este tipo. Es complicado, sí, porque nadie regula ahí, son muchos países, pero hay que generar acuerdos y acuerdos vinculantes en ese sentido. Entonces, señores pescadores de la industria en México, no nada más somos nosotros en México, el mundo entero está volteando a ver al mar, porque los mares están diezmados definitivamente, ¿no? Oye, Mario, y querías comentar algo también, hoy que se habla de Tratado de Libre Comercio de América del Norte en otra faceta aparentemente de un posible acuerdo entre México y Estados Unidos. Me decías en el corte comercial de este programa que tenías una preocupación específica de lo que pudiera pasar también en México, hablando de los mares.
Pues sí, definitivamente. Me vino a la mente cuando Ramón habló de la extinción comercial que tuvo el bacalao en Canadá. En México estamos al cuarto para las 12 de sufrir algo similar con la sardina. Estados Unidos y Canadá vetaron ya su pesca de sardina desde hace 4 años. Y en México, insólitamente o inauditamente, estamos emitiendo, la CONAPESCA, autoridad pesquera, está emitiendo muchos más permisos todavía para poder incrementar el esfuerzo pesquero y así seguir pescando una especie que está colapsadísima definitivamente, que es la sardina. Esto nos está llevando a que Estados Unidos y Canadá, justo con quien estamos firmando en este momento el Tratado de Libre Comercio, puedan voltear a ver a México y decirle, señor, México, te vamos a poner un embargo pesquero. Entonces eso es realmente delicado, ¿no? No solo eso, Gaby, parece ser que el nuevo acuerdo comercial, que ya no se va a llamar Telecan, trae una cláusula en la cual se van a prohibir los subsidios perversos a la pesca. Eso sería extraordinario, que la CONAPESCA eliminara los subsidios y dedicara esos recursos mejor a la inspección, a la vigilancia y a la investigación científica. Le pones apellido, dice subsidios perversos. Me imagino que entonces habrá subsidios que no son perversos. Pues un subsidio que, por ejemplo, trate de diversificar la actividad económica de los pescadores o que aumente la seguridad en el mar para los pescadores ribereños puede ser un subsidio no perverso. Pero el subsidio a los combustibles es totalmente un subsidio perverso porque es que le está promoviendo directamente la sobrepesca y la sobreexplotación. Está haciendo más barato que se pesquen más días, más lejos, a más distancia, con tecnologías todavía más, con mucho mayor consumo de energía. Ya. Oye, hace rato en el primer bloque, si ustedes que nos están escuchando o siguiendo a través de nuestro streaming o a través de Facebook Live no pudieron escuchar lo primero que tuvimos en este programa, lo encuentran todo por supuesto en wradio.com.mx, pero decías en el primer bloque, Gabriel, cuando hablabas, decías es que México durante mucho tiempo le dio la espalda al mar, y yo recuerdo, por ejemplo, mi madre no comía mucho pescado, ¿no? O sea, no le gustaba comer pescado, además creo que se preparaba en general bastante mal el pescado. Mi padre que viene del norte de Alemania come pescado todo el tiempo, y entonces a nosotros nos hizo comer pescado. A mí me encanta comer pescado, pero yo les quería preguntar, no sé si tengan el dato, pero yo tengo la sensación de que hoy estamos comiendo mucho más pescados y mucho más mariscos de lo que se comía por lo menos en la generación de mis padres, ¿no? Incluso en mi propia generación recuerdo todavía muchos compañeros que el pescado no gustaba. Tenemos un mayor consumo hoy de pescado en México, no solamente de exportación, sino en México. No sé si alguno de ustedes tenga el dato. Mario, ¿tienes alguna noción de ello? Sí, es evidente, definitivamente en las grandes ciudades que están alejadas de la costa hay un elevado consumo de productos del mar. Es una proteína de muchísimo valor. La sardina es un ejemplo perfecto en ese sentido. La sardina, hoy desgraciadamente, por ejemplo, el 85% de la sardina que se pesca se convierte en harina para alimentar otras especies. Por ejemplo, camarón o ganado. Exactamente. O ganado. Y solo el 15% de la sardina se destina a consumo humano. Dijo, no tenía idea de eso, y es un dato durísimo. Eso es una barbaridad. Desde el punto de vista ecológico, energético, social, económico y nutricional es una barbaridad que la proteína de más alta calidad, que es la sardina, la estemos usando para quemarla y producir harina y aceite de pescado para el consumo de los animales. Es algo realmente inaceptable. Y por último, tratando de contestar tu pregunta, sí, hay un consumo per cápita cada vez mayor de pescado en México por razones de cambio cultural, por razones también de salud. El pescado se percibe como una proteína mucho más sana, con bajos niveles o sin colesterol, sin estas grasas saturadas que son dañinas en muchos casos para la salud. Y bueno, ante esta percepción, pues el consumo ha ido aumentando y va a seguir aumentando. Por eso es el gran desafío, conservar los mares para poder ofrecerle a la población mexicana volúmenes crecientes de proteína del mar de alta calidad, ¿no? Híjole, se me acaba de antojar tantas cosas, pero bueno, ya se nos acabó. Sí, un sashimi riquísimo. ¿Dónde pueden encontrar más información quienes nos escuchan ahorita si quieren darle seguimiento a todo esto? La página de Codemar en defensa de los mares.org, redes sociales, en Twitter, Facebook, contestamos siempre muy rápido y con datos. Te veo dudando, duros. te vi dudando. Estoy viendo a Nora, que es la encargada, sí. @CodemarMX. Ok.
Estamos cada vez más activos, hay cada vez más información, vamos a seguir y por supuesto cualquier comentario es siempre bienvenido. Y una página buenísima que se llama Datamares, que no se la pierdan. ¿Datamares? Datamares, búsquenla en internet y tiene información valiosísima. Pertenece a los científicos que nos acompañan. Nosotros todo lo que decimos tiene un fundamento y estamos basados en ciencia. Viajamos acompañados de la ciencia y de la academia. Bueno, pues yo la verdad es que aprendí muchísimo el día de hoy, espero que ustedes también, los que nos hayan estado siguiendo el día de hoy, y bueno, con esto damos por terminado nuestro Foro W, El Mar de Cortés es de todos. El día de hoy estuvieron conmigo Mario Gómez, Ramón Castellanos, Gabriel Cuadri, Francisco Ursúa y Armando Naranjo, y en verdad les agradezco mucho, les agradezco, ha sido interesante, lo han sabido traducir muy bien y se nota pasión y preocupación, lo cual es una combinación importante. El chiste es que la pasión sea la que termine ganando. Gracias a los tres. Gracias a ti, Gabriel. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron hoy en el Foro W. Yo soy Gabriela Barkentin, se quedan con Alejandro Franco, me imagino, ¿verdad? Se quedan con Alejandro Franco y luego toda la programación de W Radio, y a mí, ya saben, me escuchan mañana a las 6 de la mañana en punto, aquí en Así las Cosas. Además de proteger a las comunidades ribereñas y a la fauna marina local, la creación de una reserva de la biosfera en Baja California Sur traería los beneficios de mejorar el stock de pesca, asignar los derechos exclusivos locales de aprovechamiento y asegurar los medios de vida de los pescadores artesanales, de acuerdo a la opinión de la investigadora y bióloga marina Amaya Bernardes. Esta propuesta de proteger, de crear una gran área que englobe a la Baja California Sur, se está manteniendo como reserva de la biosfera. Esto es muy importante destacarlo porque esta categoría, la reserva de la biosfera, permite el aprovechamiento sostenible por parte de sus habitantes. En este caso en concreto, permitiría a los pescadores ribereños seguir pescando en la zona de amortiguamiento con sus propias artes de pesca, y lo que sí se establecería como zona núcleo, en este caso se prohibiría la pesca comercial, la pesca industrial de embarcaciones ya más tecnificadas. Para el director de Pelagios Cacunjay y especialista en tiburones James Ketchum, la reserva de la biosfera tiene además el objetivo de promover el turismo de conservación y no consultivo, toda vez que el turismo de la entidad representa 67% del Producto Interno Bruto estatal. Asimismo, esta actividad y servicios conexos emplean a más del 60% de la población económicamente activa en Baja California Sur, mientras que la pesca ofrece empleo solo a 4% de la población económicamente activa. Que en los alrededores de esta área natural protegida, específicamente en Cabo Pulmo, ocurre mucha pesca deportiva y también pesca comercial, entonces hay un beneficio hacia afuera, hacia las comunidades aledañas a estas áreas naturales protegidas. Por lo tanto, la creación de nuevas áreas naturales protegidas conllevan un beneficio económico para los habitantes que quedan dentro de estos polígonos, y también para los habitantes que quedan en zonas vecinas a esta nueva área natural protegida. Para el maestro Gabriel Cuadri de la Torre, integrante de CODEMAR, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las comunidades ribereñas de Baja California Sur se verán beneficiadas con la creación de esta nueva área marina protegida en virtud de la exclusividad de sus derechos de aprovechamiento y de la protección y restauración de las bases ecológicas de la pesca a escala regional. Y el Mar de Cortés pues necesita un enfoque ecosistémico de gobierno, un enfoque integrado, y evitar esta tragedia que se presenta en la pesca, que es la tragedia de los recursos comunes, donde todo el mundo quiere extraer lo más posible en el menor tiempo posible, en ausencia de una regulación adecuada o de mecanismos o instrumentos para garantizar la sustentabilidad de la propia pesca. Así, cada área mantendrá la conectividad biológica, dándole exclusividad en el acceso a los recursos a las comunidades pesqueras ribereñas para incorporarlas en el manejo sustentable y de largo plazo, considera el investigador y biólogo marino Arturo Ayala. Las áreas naturales protegidas o reservas marinas son una herramienta que se debe de usar para realizar el manejo sustentable de los recursos. Lo que sí es que hay que tener cuidado de la creación de estas áreas naturales protegidas, porque muchas veces, si tú no tomas en cuenta todos los diferentes sectores que están aprovechándose de estas áreas, pues vas a tener problemas para que se desarrolle y se ejecute de buena manera el plan de esa área natural protegida, ¿no? El fin de un área natural protegida no nada más es preservar los recursos, sino es conservar, y el término conservar quiere decir que nosotros vamos a llevar un manejo sustentable. ¿Qué quiere decir la sustentabilidad? Es que vamos a aprovechar el recurso de una manera que no lo terminemos, ¿no? Para W Radio, Octavio García Ortiz. Foro W. El Mar de Cortés y el Pacífico Sudcaliforniano.
¿Qué es la CODEMAR? El impacto de la industria pesquera en el Mar de Cortés. La extinción de especies marinas y cómo afecta. Beneficios de tener una reserva de la biosfera. W Radio, vamos a escucharnos.